empezamos a vender más y a vender más y a vender más, pero no ganaba. Y entonces yo, pues el discurso que es que el pan no da plata. No, Jeff Bezos se ganó $1,200 millones en un día. Y yo, wow, qué tipo tan bravo. Y leo los comentarios. Sí, quién sabe a costa de quién. La plata de todos en mano de pocos. Y decía, wow, yo puedo también. Y es que escuchaba hace algunos días en un podcast también que decían que el alumno no aprende del maestro que no admira. Yo monté como 5 negocios en el afán de querer salir adelante y de creer que era el negocio lo que no funcionaba. No, resulta que el que no estaba funcionando era yo. ¿Sabes qué tienen en común las 10 personas más ricas del mundo y cualquiera de nosotros? Cuando yo tenía 17 años, usted me preguntaba qué quería hacer. Yo quería ser empresario. Porque usted creía en su momento que vender era vender mucho, pero no estaba costeando bien. Entonces usted mismo se estaba dando, como dicen en Colombia, se estaba dando por la nuca. Y a medida que resuelves de mejor manera los problemas, inconvenientes, necesidades de las personas, va creciendo tu empresa. Ahí no hay más nada que hacer. Porque no creas, cuando las ventas se bajan y que vienen los compromisos y esos 360 muchachos, la nómina, la prima, uno dice, yo a los 3 años ya estaba escuchando a mi mamá vender, a mi papá llegando con unas papas rellenas. Mira, es que, pues, pucha. Si hoy tuviera una última conversación con su papá, ¿qué le diría? ¿Qué te diría? Lo estamos logrando, papá. Lo estamos logrando. Uy, fue madre. Todo comenzó con un espacio pequeño, con hornos de segunda y muchas dudas, pero también con algo que no se compra, la determinación. Ben Lewis Gaviria apostó por una idea que parecía sencilla, hacer pan. Lo que no sabía es que terminaría creando La Gran Cosecha, una de las panaderías más reconocidas del país que hoy tiene más de 18 sedes y genera más de 300 empleos. En este episodio nos abre las puertas de su historia, nos cuenta cómo convirtió la escasez en abundancia, qué decisiones marcaron la diferencia en su camino y qué se necesita para pasar de sobrevivir a crecer con propósito y crear una gran empresa. Bienvenidos a Fuertemente, el podcast donde aprendemos para la vida y los negocios. Desde Cúcuta, directamente, Ben Lewis, bienvenido a Fuertemente Podcast. Es un placer que esté por estas tierras santandereanas por acá, acompañándonos hoy en este episodio. Y sobre todo dispuesto a compartir de su historia acá. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, Janet, gracias a ti por la invitación. Ha sido un viaje espectacular. Primera vez que viajo por carretera a esta hermosa ciudad. Bueno, es de particular, porque siempre lo había hecho con transporte público. Me encantó el paisaje, me lo disfruté. Vinimos muy despacio, llegamos con mucha hambre. Y bueno, ya estamos aquí en esta ciudad donde el sol brilla de manera espectacular. Qué bien, me alegra mucho que Bucaramanga los esté tratando tan bien, que hoy haya aceptado esta invitación acá, estar con nosotros, compartirnos de esa trayectoria, de cómo empezar uno de verdad de menos cero y lograr crear una empresa muy exitosa. Gracias. Que no solamente hoy es lo que representa ese éxito, que puede ser que brilla mucho, ¿no? Muchas veces, sino también lo que hay detrás. Cómo honramos hoy la historia de Ben Lewis aquí en este episodio y de eso que ha ido aprendiendo. Y quiero arrancar este episodio preguntándole qué tanto ha jugado la espiritualidad y la fe en su camino como empresario. ¿Qué tan importante ha sido esto para usted? Bueno, mira, la fe es fundamental, ¿no? Un hombre sin fe seguramente llegará muy corto en su vida. Cuando fe es la convicción de lo que no se ve, ¿no? Es fundamental. El apoyo espiritual, esa relación con Dios, saber que hay un ser supremo que definitivamente tiene, por así decirlo, la última palabra. Yo creo que nos pone los pies en la tierra, saber que dependemos de Él. Y que bueno, nosotros desde la parte física contribuimos muchísimo en nuestros resultados, pero realmente siempre afincados en Dios y por supuesto la convicción y la fe de que lo mejor siempre es posible. ¿Cómo inicia La Gran Cosecha? Bueno, mira, La Gran Cosecha inicia hace 10 años, ¿no? Pero yo cuento, ¿no? Yo contaba mi historia en redes sociales, se hizo medianamente viral ahí en el pueblo o en la ciudad. Sí. Y luego me di cuenta que tenía que aclarar que La Gran Cosecha no solo tiene 10 años o que no solo nació en el 2015,
sino que es que, porque me parece injusto con los emprendedores. 10 años, sí, ya van 10 años, pero es que yo tengo 37 años y desde los 16 años estoy emprendiendo. O sea, yo tengo 22 años haciendo lo mismo, porque cumplo 38 ahorita, dentro de unos meses. Entonces yo hablaba, hace como 2 años me di cuenta en una conferencia, bueno, no, en una charla que le daba a mi equipo de trabajo, los tenía así a todos reunidos. Para aquel momento eran como 200 muchachos, 200 y pico. Y yo les daba las pautas de lo que hacía un buen vendedor, un buen servidor, que es básicamente lo mismo, ¿no? Cuando vendes con el corazón y sobre todo en esta era en donde el cliente está buscando más lo intangible, no, esa no es la señal, no es el dinero, lo intangible, lo que no se puede tocar. Cuando tú sirves de corazón, estás sembrando la posibilidad de que ese cliente regrese. Entonces yo les hacía una charla y luego caí en cuenta y yo decía, yo lo veía, ¿no? Porque para uno la vida pasa rápido, ¿no? Entonces yo estaba dando la charla y veo a todos esos jóvenes así mirándome como con carita de deslumbrados o como que wow. Y son veinteañeros o jóvenes de 18, 19 años. Y cuando yo caigo en cuenta, yo como que me hago la pregunta, oye, ¿por qué esa diferencia? Sí, como que yo soy joven también. Yo tengo 22 años haciendo esto. O 20 años. Se fue. Porque uno oye, ¿no? Por lo menos cuando un deportista, un profesor se jubila o un policía. No, yo tengo 20 años de carrera. Y uno cuando está joven le parece, muchísimo. Y yo ahorita hace 2 años o año y pico cumplí 20 años haciendo lo mismo. Entonces, claro, son 20. Yo nunca fui empleado, ¿sí? Siempre me dediqué a emprender porque nací en casa de emprendedores. Entonces, claro, cuando tú de repente, yo tengo la oportunidad de conocer a algunos amigos o algunos integrantes de equipo que salen a emprender, por supuesto, ellos salen y, pero ¿por qué no tengo los mismos resultados? ¿Por qué no me es tan fácil? Entonces yo es que yo tengo 22 años haciendo lo mismo. Dale con paciencia, ¿sí? Respira, que sí se puede, solo que hay que tener un poco de paciencia. ¿Qué pasa? Que a medida que pasa el tiempo, vamos desarrollando más nuestra, podría decirse, olfato empresarial o nuestra percepción intuitiva de lo que es correcto en el mundo de los negocios. Pero cuando yo tenía 20 años, ya había montado como 3 negocios pequeños, todos pequeños, ¿sí? Pero ya era líder de 3 pequeños negocios y bueno, de ahí para acá siempre fue negocio tras negocio, negocio tras negocio, hasta que me di cuenta que yo soy venezolano, ¿sí? Que en Venezuela las cosas estaban poniendo muy difíciles y dije yo, no es lo que quiero yo para mi desarrollo empresarial. Yo cuando tenía 17 años admiraba a un gran empresario que se llama Carlos Slim, a muchos, empezando por mi papá, que era un empresario pequeño o mediano, pero que aprendí muchísimas cosas de él, o todo lo que soy es gracias a él. Y yo decía, yo quiero ser primero como mi papá, pero veía un poquito más allá y decía, pero llegar tan lejos como Carlos Slim, el mexicano que para aquel momento era el empresario más grande del mundo, imagínate. Entonces un muchachito de 17 años, ya deseando ser empresario, soñaba con eso, se me erizaba la piel, fantasear con eso. Ahí ya se mostraban rasgos de repente de lo que podía desarrollar en el futuro, porque a veces yo voy a charlas de jóvenes, ¿sí? En el SENA o en universidades, porque me encanta. Te decía ahorita antes de grabar que esta es mi zona de confort. Me encanta poder compartir lo poco que he aprendido o lo que he aprendido en estos años. Y yo les preguntaba, les hacía primero una pregunta. Y no tienen 17 años, tienen 20, 21, muy jóvenes. Les decía, ¿qué quieren ser ustedes en la vida? Y no saben. Me miraban así como que, ¿cómo así? ¿Qué queremos pues? ¿Graduarnos? Y yo, bueno, ok, sí, chévere, graduarse, pues estar en la universidad, pero sí. ¿Qué quieres o qué quieres hacer con tu vida? Entonces empezaban a improvisar respuestas porque pues lo primero que se les venía a la mente, y yo recuerdo que cuando yo tenía 17 años usted me preguntaba qué quería hacer, yo ya quería ser empresario. Yo quería ser un empresario, yo quería
poder generar empleo, yo quería poder tener empresas en diferentes ciudades, o sea, no sé por qué me apasionaba tanto. Y al día de hoy, eso me llena, o sea, el amor por mi familia y por mi empresa son dos cosas que yo creo que me han hecho un mejor ser humano. Cuando nos dice que a los 17 y luego a los 20 y luego ya tenía varias ideas andando, le llama pequeños negocios que ya tenía en mente, pero ¿en qué pequeños negocios emprendió Ben Lewis en su momento? ¿Qué tuvo que hacer antes de que arrancara todo este sueño de la cosecha? Mira, lo primero que hicimos así a tamaño mediano pequeño, pues porque de repente cuando niño vendía cositas, me encantaba. Sí, mi papá me llevaba a trabajar. Desde el colegio, por ejemplo. Sí, por decir del colegio, sí. Pero ya cuando termino de estudiar el bachillerato, yo viví en Cali un par de años. Mi mamá y mi papá se separaron. Sí. Cuando regreso de Cali a hacer mi último año de bachillerato en Venezuela, en San Antonio del Táchira, todas esas vacaciones las trabajé con mi papá en aquí se le conoce como un abasto, un mini abasto. Allá es bodega, pero no bodega de insumos, de alimentos, sino, sí, de insumos, pero al detal, como una tienda. Esa es la palabra, tienda, exactamente, una tienda. Y ahí tenía 16 años. Iba a cumplir 16 años porque fue un año antes de graduarme. Me gradué a los 16. Y ahí empecé a trabajar con mi papá. Pero mi papá fue un líder siempre, ¿no? Yo pues siempre fui un poco maduro, grande. Entonces mi papá me dejaba ahí en la tienda. Me enseñó un par de cosas porque él tenía otro trabajo. Sí, él trabajaba en Empresas Polar y la tienda estaba a cargo de otra persona, pero esa persona no recuerdo qué pasó. Se fue, renunció y yo me quedaba en la tienda. Entonces me encantaba, Yané. Y yo era obsesionado por la venta. Si hoy vendían, vamos a hablar de un número, no recuerdo la conversión en pesos, pero en bolívares eran 2 millones de bolívares. Yo quería mañana vender 200. Y el día que me bajaba, para mí eso era difícil. Y yo sacaba cuentas y revisaba, organizaba mis productos. O sea, innatamente, pues claro, como crecí en casa de emprendedores. Mi papá siempre fue emprendedor. Mira, yo por lo menos tengo unos hijos también. Soy separado de mi primera esposa. Sí. Y nos creamos un poco, mis hijos se crearon un poco separados de mí. Y cuando empecé a tener una relación más cercana con mi hija de adolescente, o más cercana, no, cuando ella empezó a hablar, no, papá, porque yo quiero estudiar, porque quiero conseguir trabajo en una buena empresa. Yo como que, o sea, eso me asombró porque yo nunca pensé eso en mi vida. Yo como carecí en una mesa en donde se sentaban a hablar de que las cosas estaban suaves y que había que vender más. Siempre era vender más, vender más. Los problemas se solucionaban, los problemas de la empresa, vendiendo más, no buscando un mejor trabajo. Los problemas económicos de la casa, mira, vamos a decir algo, que éramos humildes, éramos clase media humilde. Queremos comprar un comedor en la casa, recuerdo de niño. Necesitamos vender, que las ventas sean muy buenas para poder comprar esto. Y es muy diferente al 90 o tal vez al 80% de las personas, porque las personas quieren estudiar para ir a conseguir un buen trabajo, donde se puedan pensionar, donde puedan tener una estabilidad. Entonces, cuando yo escuché a mi hija diciendo eso, yo me sorprendí. Yo le dije, ¿en serio, hija? Sí, papá, porque hay empresas muy buenas que no sé qué. Ahí mismo le dije, ¿y por qué no estudias para montar tu propia empresa? Entonces, empecé ahí como a llevarla y no, ahorita ya está súper enfocada, volando, tiene 17 años. Un saludo ahí para Valeria, que es mi tesoro, mi amor. Y va súper volando y ya no volvió a hablar de empleo. No porque el empleo sea malo, claro, sino porque es que cuando tú pruebas de verdad las mieles de poder construir, no solo para ti, porque cuando tú estás en un empleo, listo, te pagan tu sueldo y tú con ese dinero, pues, lo inviertes en ti y en tu familia. Pero cuando tú construyes una empresa, no solamente por las 3 personas a las que le están dando trabajo, 10, 20, 100, sino que resulta que para que una empresa crezca, tiene que ofrecer un servicio o un producto que va no pensado en mí. Los panes que yo hago no me los como yo o no los hago para mí, los hago para ti, para ti, para ti. Entonces, el foco de tu mente
ya no está en ti, sino que está en los demás. Y no es 1, 2, 3, no son solamente los colaboradores que tengas, sino las miles de personas que quieras impactar con tu emprendimiento, empresa, comercio, servicio. Entonces, cuando tú atraviesas el campo de juego y juegas en esa posición en donde, mira, yo no estoy buscando un empleo para mí, para ganar un sueldo fijo, sino que mi mente entra en otro plano y es, ¿qué quiere la gente? O, ¿cómo puedo mejorarle la calidad de vida a la gente? Si es un servicio, ¿cómo hago que mi servicio sea más atractivo? Si es un producto, ¿cómo hago que mi producto le solucione el problema a las personas? Y a medida que tú resuelves de mejor manera los problemas, inconvenientes o necesidades de las personas, va creciendo tu empresa. Ahí no hay más nada que hacer. Ahí no hay techo. Ahí no hay techo. No hay techo, ni Nada. no hay atajo, Nada. ni hay otra manera. De repente tú a veces cuando trabajas en un empleo fijo, bueno, si hago horas extras o trabajo 2 días más a la semana o trabajo fines de semana, el cheque a fin de mes me llega más caro. Aquí en el emprendimiento es completamente diferente. A veces tú trabajas más, resulta que ese mes no hubo ganancias, pero estás cultivando, en el caso de nosotros, por lo menos tratando de colocar un producto en el mercado que al principio no lo entiende bien la gente, pero que cuando lo prueba le encanta. Entonces, es como pensar en los demás y sobre todo pensar a largo plazo. Es una belleza. Entonces yo le decía a mi hija, no, hija, tú puedes ser lo que tú quieras, pero qué chévere que seas tú quien construya esos puestos de trabajo y quien lidere una empresa que cambie de manera positiva, así sea con un granito de arena, este mundo. Yo creo que este mundo necesita de líderes que le aporten, que lo transformen, que lo empujen a su mejor versión. Y me encantaría que tú fueras una de ellas. Le dije, entonces, le preparé un discurso que la convenció y ahora quiere ser emprendedora. Yo le dije, de lo que tú quieras. Sí. Si tú vas a ser periodista, pues un emprendimiento de periodismo. Claro. Si tú vas a ser doctora, pues una clínica. Si tú vas a ser, no sé, ¿cómo se dice aquí? Farmacéutica o quieres crear medicamentos, entonces una farmacéutica. Algo que sea tú y tus ideas quienes propongan el liderazgo y que lleven el estándar o el estandarte al siguiente nivel. Claro. Crear y ayudar a solucionar un problema en los demás. Y es que escuchaba hace algunos días en un podcast también que decían que el alumno no aprende del maestro que no admira. Al final del día, su propia hija ve en usted ese empresario en que se ha convertido, tiene el ejemplo en casa, tiene como esa guía que de pronto muchos jóvenes hoy por hoy pues no nacieron en casa de persona que de pronto en este momento tenga un negocio, un emprendimiento, una mentalidad de pronto hacia el tema empresarial, y hoy ella tiene ya el ejemplo en su casa, tiene como esa persona que le va a estar también ayudando a guiar ese proceso, y a la final se convierte en eso, en esa alumna que muy seguramente va a admirar a ese maestro y que va a terminar aprendiendo del tema de los negocios. Y mira que tu frase se parece mucho a una que yo creo que me inventé o escuché, que dice, nadie construye el éxito que no admira. Porque fíjate que a medida que fuimos creciendo, sí, y que bueno, yo hubiese querido yo trabajaba mucho para que el crecimiento fuera antes, incluso antes de salir de Venezuela. Cuando yo tenía 26 años o 25, yo dije, wow, vamos muy bien, sí. Pero bueno, luego tuve que salir de Venezuela, emigrar, no empezar de cero, pero sí me costó mucho y creo que hace unos 3 o 4 años empezamos a tener un éxito como la punta del iceberg, que empieza a notarse, que todo el mundo lo empieza a ver, pero que nadie ve lo de atrás. Entonces, obviamente me salieron unos haters por redes que quién sabe qué está haciendo, negocios ilícitos, está lavando dinero, no sé qué. Entonces, hubo una frase que no es mía, yo la leí, no recuerdo dónde, y yo decía, wow, esta frase es para todos esos emprendedores que se identifican de una u otra manera, que les duele el éxito de los demás, y es, nadie construye el éxito que no admira. Una de las primeras pasos que un emprendedor tiene que tener, y yo lo hice, lo hablábamos ahorita con Don Jacobo, te lo nombré, sí, o sea, era mi admiración, mi inspiración. Hoy en día todavía lo admiro, claro, y creo que ha marcado una pauta imborrable, o es el exponente máximo de pastelería en Colombia. Y cuando yo arranqué este proyecto hace 10 años, yo decía, wow,
Y nosotros aquí vamos. Llevamos ya 18 sedes, generamos 360 fuentes de empleo directo y vamos por ese camino. Entonces, cuando tú admiras, como que te pones en una sintonía de que, oye, Dios, universo, mundo, en lo que crean, estoy puesto para recibir. Pero cuando tú te cierras, cuando a ti te da rabia, te da envidia y quieres difundir, porque eso pasa mucho. Sí. Yo lo leo todos los días en mis redes. Pasa que inauguramos una sede y nos faltan, y no una, 4, 5, 6 personas que un comentario negativo, pero con el éxito del negocio, no con el producto, sino por lo menos, quién sabe quién le estará lavando plata. Ah, eso es de un político venezolano. Ah, eso es de no sé quién de Colombia. Entonces yo digo, wow, increíble. O sea, ¿por qué te incomoda el éxito si el mundo está lleno de cosas positivas y no van a ser posibles o no van a ser vistas para ti si estás en una posición en donde te incomoda, te da envidia? Hay gente que me dice, yo a veces le respondo, ¿no? A veces, ya casi no. No es envidia. ¿Qué envidia le va a tener a ti? Yo le digo, bueno, esa molestia que sientes porque yo abro una sede más o porque logramos generar más, ese sentimiento, ese es negativo. Ese sentimiento no construye nada, todo lo contrario, te aleja de la prosperidad. Mira, yo después de Carlos Slim, cuando tenía 17 años, Sí. un empresario que se puso muy de moda, pues yo tenía mis estandartes de barrio, de ciudad, regional, nacional y mundial. Después empecé a ver a Jeff Bezos de Amazon. Sí. Yo dije, wow, empecé a leer sobre él. Tengo 3 libros que cuentan de diferentes autores, parte de la biografía de él. Y yo decía, qué tipo tan bravo. Y entonces, por lo menos hay días, yo sigo la revista Forbes y otros portales económicos y no, Jeff Bezos se ganó $1,200 millones en un día. Y yo, wow, qué tipo tan bravo. Y leo los comentarios y la gente, sí, quién sabe a costa de quién. Mientras yo aquí, la plata de todos en mano de pocos, qué injusta es la vida, como siempre el modelo capital. Y yo digo, wow, o sea, no critiques ese éxito, más bien pregúntate. Yo me lo preguntaba. Sí. Hubo un momento en el que de verdad yo estaba económicamente quebrado. Cuando emigré de Venezuela, que intenté un par de negocios antes de la panadería y ya, pues no antes de la panadería, en simultáneo con la panadería, hubo un momento en que estaba quebrado. Le debía al banco, le debía a mi papá y generaba muy poquito lo de la comida. Con los negocios que tenía, apenas podía sacar lo de la comida. O sea, no estaban dando. Me daban lo de la comida. Entonces, cuando yo incluso en esa situación veía que un empresario de esos mundiales construía esa cantidad de fortuna en un día o de un día para otro, yo decía, wow, yo puedo también. Y yo veía por lo menos a Jeff Bezos y decía, es un tipo normal. Es un tipo normal. Mira, ¿sabes qué tienen en común las 10 personas más ricas del mundo y cualquiera de nosotros? Tienen las mismas 24 horas del día. Uh-huh. ¿En dónde cambia la situación o la cosa? En lo que hacen con las 24 horas del día. Total. Entonces, cuando tú te empoderas y tú dices, no, ya va, es que estos resultados yo los puedo mejorar. Claro. Te pones en sintonía en que empiezas a estudiar, a averiguar, a trabajar. Sí, porque es que hay gente que dice, no, yo trabajo 20 horas al día o 15 horas al día y no tengo los mismos resultados. Es que no se trata solo de trabajo. Es una cadena, ¿sí?, de ciertos hábitos. No es simplemente trabajar. Detrás de la cadena hay educación, hay reinversión, hay riesgo. ¿Sí? Por lo menos yo cuando abro una sede, se corre un riesgo, se invierte un dinero. Cuando cada vez que tomamos un crédito bancario, eso es un riesgo. Y hay personas a las que los riesgos los estresan. Entonces esas personas pues van a crecer un poco menos rápido. A mí me encantan, a mí me fascinan. Mira, en estos días mi cuñada me decía, ella está estudiando, y ¿cuál es su zona de confort? Y yo le decía, pues mira, realmente ya después de 22 años que tengo haciendo lo mismo, mi zona de confort es estar siempre con un reto en la mente y en el plano físico también. O sea, por lo menos yo ya no puedo
pasar un mes o 20 días sin que no esté trabajando en un proyecto nuevo. La apertura de una sede o una unidad de negocio nuevo. Tengo como 3 años así. Que estamos hace 3 días abrimos Chinácota y ya estamos preparando la apertura de Pamplona. Y Pamplona la abriremos por ahí en 1 mes y medio, 2 meses, y seguramente de ahí vamos a saltar a otra sede. O sea, ya vender el pan, gracias a Dios, casi que se vende solo. Sí. Entonces ahí no hay ningún reto para mí. Mi reto está ahora en expandir la marca, en seguir con ese sueño, en adquirir nuevos compromisos que me reten, que me hagan sentir vivo y que uno que otro día me haga sentir preocupado, porque no creas, cuando las ventas se bajan y que vienen los compromisos y esos 360 muchachos, la nómina, la prima, las cesantías, ¿sí? Uno dice, respira. Claro. Pero eso te hace sentir vivo. Hasta los momentos de preocupación te hacen sentir vivo. Mira, para nadie es un secreto que estos últimos 2 años el tema económico ha sido sub y baja. Sí. ¿Sí? Y más en el tema de panadería. La harina se disparó cuando se inició la guerra con Ucrania. Los precios de los aceites, de los azúcares. Luego vino el gobierno y le colocó impuestos a los ultraprocesados. Le colocó... entonces se encareció toda nuestra materia prima. Y al encarecerse, pues obviamente el poder adquisitivo de la gente disminuye. Claro. Y nosotros hemos tenido que batallar todo eso. Seguimos creciendo, pero eso no quiere decir que sea fácil. Eso no quiere decir que siga siendo tan rentable por punto como lo fue en algún momento. Entonces, sentarnos con ese escenario, analizar los balances, los estados financieros de la empresa y tomar las decisiones que uno considere mejores para que la empresa siga su curso de manera positiva, aunque a veces genera preocupación, cuando lo logras, tú dices, qué satisfacción. Claro. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Claro, es como, para mí, así como lo está describiendo, es como nuevos niveles desbloqueados en el camino de hacer negocios. Exactamente, así de sencillo. Sí. Se me presentó esta dificultad, ¿cómo la resuelvo? Y tú estás trabajando, ¿no? Dándole. En el caso de nosotros, todo tiene que ver con ventas. Sí. Y en el caso de todos los emprendedores. No, es que todo al final del día todo se trata de mover la caja registradora. Todo se trata de mover la caja. Entonces, bueno, ¿cómo hago? Ok, las ventas se bajaron. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Sí, lo fácil es, venga, coloquemos una promoción. Pero sí nos va a dar resultado. Porque muchas veces las promociones a la ligera lo que hacen es terminar de hundir el negocio. Entonces uno mire, ¿en qué estamos fallando? ¿Por qué se nos han ido nuestros clientes? ¿Por qué se encarecieron los productos? No por la materia prima. ¿Hay algún sustituto de esta materia prima que pueda abaratar el costo por aquí? Algo que le agradezco yo a las situaciones difíciles y sobre todo 2 situaciones difíciles que yo he vivido de manera económica. Una, cuando salí de mi país. Sí. Y 2, ahorita con el tema de los alimentos ultraprocesados y de un choque de recesión económica pequeña o mediana que tuvo Colombia el año antepasado. Sí. ¿Sí? Nos enseñan a ser más eficientes. Tú paras al Ben Levitt de hoy, al Ben Levitt de hace 2 años, y qué poder, qué mejora hemos tenido en el manejo de los recursos. Hace 2 años, nosotros teníamos, 20 muchachos por sede o tal vez 12, 14 entre las más grandes, ¿sí? Y hoy en día somos más eficientes, mucho más eficientes, con menos gente en las sedes, con más números de sedes. O sea, ¿cómo aprovechamos los recursos? Porque las dificultades nos obligan a ser mejor y a que nuestro equipo sea mejor. Sí, no, mire, entonces ahora ya usted va a hacer esto y esto, y estas van a hacer sus tareas, y venga, estos 3 váyanse para una nueva sede que vamos a colocar en un punto que no tenemos sede, porque siento y vemos geográficamente que ahí podemos obtener unas ventas, y entonces usted venga, pase a ser ahora domiciliario. No, o sea, una cantidad de... Y bueno, el ingeniero, por lo menos el administrador de la empresa, que es ingeniero también, a él le encanta, ¿sí? Y es uno de los hombres de confianza. Entonces no solamente es el administrador financiero, sino que también es el que diseña y ejecuta las obras. Tiene un poquito más de trabajo, pero gana más. Y bueno, ya no tenemos que contratar 3 o 4 personas, sino que
Mira, y entonces vamos siendo más eficientes porque los tiempos nos obligan a ser más eficientes. Claro. ¿Sí? Y a cumplir con toda la normativa de ley, porque es nuestra obligación. Entonces, los tiempos difíciles siempre te hacen mejor, más fuerte. Ahí entendí, porque uno a veces repite los refranes y no le para mucho a lo trascendente, que lo que no te mata te hace más fuerte. Un tiempo difícil, ¿te mató? ¿Desapareció la empresa? No, me hizo más fuerte. O desaparece la empresa, que es el caso a veces de muchos, y en el caso mío no quiero verme reflejado ahí. Las dificultades están ahí para enseñarnos algo. O bueno, dicho de otra manera, de cada dificultad podemos extraer oro, podemos aprender algo. Cada dificultad trae consigo una oportunidad de su tamaño equivalente. Cuando yo salí de mi país, yo decía, Dios mío, ¿por qué? Salí renegando, porque pues nadie o casi nadie abandona su país feliz. Salí muy triste, pero tenía muchos sueños, muchos objetivos, que no sabía cómo los iba a cumplir, pero que estaban ahí en mi mente. Uh-huh. Sí, porque las cosas se hacen dos veces siempre. Primero en la mente y luego en la realidad. Tú no puedes hacer algo con lo que no estés soñando, con lo que no esté en tu radar. Entonces, cuando yo emigro de Venezuela, enfrenté unos momentos muy difíciles porque arranco a emprender y el mercado es muy diferente. El mercado colombiano, a pesar de que es un país que está al lado, que su idiosincrasia es muy parecida a la del venezolano, que es una frontera, pero realmente eran dos escenarios para mí que estaba empezando otra vez completamente distintos. Allá, no, sí eran distintos. Y allá que cuando sale de Venezuela traía como negocios que dejó allá. O sí, sea, claro, yo cerré todo. ¿Cuáles fueron los últimos negocios que hizo allá? Nosotros vendíamos víveres. Mi papá trabajaba en Polar, ¿sí? Sí. Entonces vendíamos cerveza, sangrías, víveres, no solamente de Polar, sino de otras empresas. Sí. Seguimos en esa línea de los víveres y abarrotes, y yo me había ido por esa línea. Uh-huh. Mi papá tenía también unos camiones en donde hacía fletes de viajes, de materia eran volteos, eran materia prima o materia de ferretería, arena, cemento, granzón, piedra picada. A eso se dedicaba mi papá. Mi papá también tenía como 4 o 5 negocios. Entonces yo estaba como que aprendiendo ese arte. Entonces, yo también tenía mis tiendas, lo que se llama aquí tiendas o abastos allá. Trabajaba con él en la franquicia de Polar y ya tenía también unos camiones, ¿sí? En donde transportaba. Era muy similar a lo que él hacía, ¿sí? Bueno, de hecho, el tema del transporte de material de ferretería, ese fue un emprendimiento mío que luego pues él con su fuerza económica, porque pues obviamente podía más que yo tenía 20 años, pues montó unos camioncitos y bueno, yo ahí iba como pegado a él, sí, pero fue idea mía. Incluso la de los víveres también. Y él pues me apoyaba en todo. Y papá, eso, un tipo serio, fuerte, rígido, pero coño, el ver que su hijo como que estaba siguiendo los pasos de él y que tenía esas ganas de proponer, de salir, de equivocarse, y él ahí guiándome. Yo creo que también ese es un factor fundamental que yo a veces, pues yo soy duro también. Cuando a mí llega un emprendedor, amigo mío, mira, ven, no, entonces yo, bueno, ven, ¿qué estás haciendo? Sí, entonces yo a veces digo, venga, ya va. Pero es que no todos tuvieron un padre como yo. Pero yo tengo un amigo que acaba de cerrar un negocio, pero el emprendedor de la familia es él. Tiene 25 años. Y yo le ando duro porque, ¿sí me entiendes? O sea, y yo le digo, y él me dice, yo le digo, tu papá, los dos papás de él son profesores, venezolanos también. Los dos papás, no, mi mamá era profesora, mi papá es profesor, ahora están aquí en Colombia. Mi mamá trabaja de empleada, mi papá es domiciliario, y le ayudan en el negocio, porque él lo quitó. Y yo digo, sí, claro, no viene con ese ADN. Sí, yo desde que tenía 3 años, te lo juro, dormía en una esterilla, ¿sí? En el negocio de mi mamá.
Mi mamá tenía negocio y yo ahí durmiendo en la esterilla. Llegaba al colegio cuando tenía 5 o 6 años o 7 de la escuela y hacía las tareas en una mesita igualita hacía esta, mientras mi mamá atendía a clientes. Por supuesto, es un escenario diferente al de un profesor. Claro. Sí, el profesor llega, va a sus clases, su sueldo fijo, sí, es letrado, educado, hablado, pero para la venta no tiene ni idea. Yo a los 3 años ya estaba escuchando a mi mamá vender, a mi papá llegando con unas papas rellenas. Mira, es que, pucha, mi papá llegaba con unas papas rellenas, yo 3 años, te lo juro, calientes, las hacía en la casa y las vendía en el negocio, ¿sí? Con unas papas rellenas a surtir y yo ahí viendo todo ese escenario. Sí. Entonces, claro, yo crecí en un mundo en donde había que ir a vender, emprendedor. Entonces, cuando trato de evaluar por qué a algún emprendedor no le va bien, pues también digo, bueno, ya va, tengo que ser empático de que seguramente a este joven le va a llevar un poco más de tiempo. Pero esto sí que quede súper... Hay una pequeña brecha para cortar el camino. Eso todo el mundo lo sabe y cuando yo lo diga van a decir, era eso. Pero créanme que cómo acorta el camino. El conocimiento, leer. Miren, ustedes supieran, cuando yo emigré de Venezuela, vengo a Colombia, fue muy difícil, quebré, fracasé, quedé endeudado de una manera. Sí producía, pero o sea, era muy poco para todo lo que trabajaba. Sí. Cuando empiezo a leer, y a leer de verdad libros de emprendimiento, de programación neurolingüística, de poder emocional, digo, venga, es que ya hay gente que ha pasado por lo que yo he pasado. Esto no es nuevo. Porque cuando a ti te pasa algo difícil, y sobre todo cuando estás muy joven, tú piensas, ay, ¿por qué me tocó a mí? Claro. Ay, emigrar. Ay. Y para llorar somos buenos. Eso sí, tú te montas en el taxi, en el transporte público y le preguntas mira, ¿cómo van las cosas? No, este clima, no sé qué. Todo es malo. Para quejarnos, estamos mandados a hacer. Pero cuando tú agarras un libro y, no, mira, la queja es mala. Mira, el poder de la atracción. Mira, todo es venta. Y empiezas a leer. Sí, textos como Bueno, Bonito y Carito de David Gómez. Es mi súper recomendado, me encantó. Ese libro le cambió a usted la forma de vender. Ese libro me cambió a mí la vida. La vida. La vida. Porque, a ver, en su historia, y ya yéndonos un poco a cómo inicia la gran cosecha. La gran cosecha inicia en Colombia, entonces. Sí, en Colombia. Yo allá no era panadero. ¿Cómo inicia? Porque hay una parte de su historia, yo leía en algunos portales de información, y hablan de que a usted el tema de vender, que le corre por las venas, también lo afectó en su momento. Porque usted creía en su momento que vender era vender mucho, pero no estaba costeando bien. Entonces usted mismo se estaba dando, como dicen en Colombia, se estaba dando por la nuca. Y ese libro llega a cambiarle a usted esa forma de ver la vida, de ver los negocios. Los emprendedores, todos, son muy poquitos. Yo creo que no llegan ni al 1%, sobre todo cuando son emprendedores. Sí. No tienen idea de cómo vender su producto o de qué valor darle a su producto. Y todos nos vamos por el precio. Fulano de tal en la esquina vende pan a 2,000, pues yo lo pongo a 2,000. ¿Sí? Y sacamos la cuenta de la materia prima, así, 1,200, me gano 800 pesos por pan. Ay, pasa el mes y usted dice, pero ¿por qué medio pagué la materia prima y no me quedó casi nada? Resulta que hay costos que son fijos y que yo no sé por qué nos cuesta como emprendedor como que aceptarlo, como que porque uno lo hace, entonces no tiene valor, como es atender, surtir, hornear, y entonces uno quiere hacer todo y al final terminas trabajando mucho y ganando muy poco, porque no puedes costear. Entonces, para ponerlo en orden, ¿por qué panadería? Mi papá trabajaba en una franquicia de Polar, ¿sí? Y como te dije al inicio del podcast, yo tenía como unos ranking de empresarios a los que quería seguir. En mi casa o en mi familia era mi papá, ¿sí? Pero entonces en la ciudad ya había otra persona. Y a nivel nacional de Venezuela era el dueño de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza. Yo decía, qué tipo tan teso. Y cuando fui creciendo, 23, 24 años, yo decía, a nivel mundial, pues habían otros, que en aquel momento era Carlos Slim, luego fue Jeff Bezos. Yo decía, yo quiero ser como Empresas Polar. Porque todos los emprendimientos a los que yo me dedicaba eran
comercializadoras de productos. Yo vendía algo que otro fabricaba. Y chévere, pero no podía hacer una marca. O sí se podía, pero no podía desarrollar un producto. Sí podía hacer una marca porque mis tiendas tenían una marca y eso es marca también, sí. Pero los productos no podía crearlos. Entonces yo veía por lo menos a Lorenzo Mendoza, dueño de Empresa Polar. No, una vez sacó una malta con un sabor exótico, una harina pan con naranja. La recuerdo perfectamente. Y toda la campaña publicitaria y nos llegaba ya la empresa. Y bueno, mira esta. Y yo decía, wow, yo quiero ser así. Y el aceite, no sé qué, y la Pepsi Light. Y bueno, yo decía, yo quiero fabricar. Entonces yo hice varios emprendimientos pequeñitos, que sí fabricar blue jeans, que sí fabricar suelas. Quería fabricar algo. O a veces simplemente se me quedaba la idea, averiguaba y luego pues no me terminaba de mover las fibras. Cuando emigro de Venezuela, un ex suegro mío me dice, ven, hay un señor que está vendiendo unos hornos de panadería. Mira, yo no era bueno para la cocina, yo no sabía hacer pan. Vamos para que lo conozca y bueno, si a usted le interesa, pues él quebró en esa panadería, pero ahí están todos esos equipos. De repente pues, los está vendiendo, los está rematando. Yo cuando mi suegro me dijo eso, yo no le paré pelota. Pero me daba pena decirle que no. Que entonces panadería. ¿Sabes? Yo venía a ver una farmacia como esta pequeña, o sea, como este salón, que estaban vendiendo. Recuerdo, 35 millones de pesos. Yo tenía como 20 millones de pesos y dije, bueno, lo otro que me lo fíen, porque yo fui siempre muy buen administrador, ¿sí? Incluso yo tenía como pagar los 35 millones de pesos porque ya había dejado unas cositas. Sí, o sea, decir que yo empecé aquí de cero sería mentira. Claro. Sí, entonces tenía 20 millones, no, perdón. Yo tenía un SPAR y ese SPAR costaba como 20 millones o 16 millones de pesos. Entonces yo estaba contando con venderlo, venía a ver el negocio, vendía el SPAR y un efectivo que tenía y yo dije, bueno, 20 millones lo doy al señor y los otros 15 que me lo fíe, yo vendo otra cosa de las que tengo allá. O bueno, pues se lo voy pagando poco a poco. Sí. Y yo quería algo, pues me veía más, me era más razonable una farmacia, que era la misma línea, seguir fabricando, seguir comercializando, aunque yo soñaba con fabricar, pero una panadería nunca. Entonces yo le digo a mi suegro, sí, el domingo vamos, que es que estoy ocupado, porque yo vine a ver como 4 negocios, ¿sí? Sí. Entre esos la que más me sonaba era la farmacia, yo lo buscaba por internet. Sí. Se vende farmacia, se vende restaurante, se vende... Sí, bueno, voy a ir a ver la farmacia. La vi, no me gustó mucho. Y de paso el señor me dice, aquí trabajamos de lunes a lunes, el domingo hasta mediodía. Y allá en Venezuela no trabajamos los domingos. Y yo, el domingo también trabajar. Como que no me gustó mucho. Sí. Cuando yo estoy... porque cuando yo emigro, me quedo en mi casa de mi ex suegra. Ya era mi ex suegra. Sí. Ya había terminado con mi primer matrimonio, pero quedamos en muy buenos términos. Entonces ella me alojó, me dio posada ahí en Cúcuta. Cuando yo estoy el domingo allá, estoy con mis hijos allá y llega el suegro, que tampoco vivía ahí. Ya sí, pero Bencho, me decía, vengo a buscarlo para que veamos a ver los artículos de panadería que allá nos están esperando. Y yo, bueno, señor Jairo, vamos. Por pura pena. Mira, Janet. Y yo me acuerdo que yo voy llegando con el carro con él. Y eso era una panadería. O sea, un localcito viejo de techo de zinc. Pero qué cosa tan humilde. Porque claro, como acababa de quebrar, pues imagínate cómo se ve un negocio que acaba de quebrar, que estuvo luchando. Pero a mí me encantó. Me fascinó. Hice una conexión, lo que llaman los jóvenes, hice clic con el negocio. Claro. Yo voy llegando, y me voy como emocionando porque me gusta la esquina. Y yo, mire, y es aquí, sí, es aquí. Y llego y entonces me recibe también un señor muy amable y me empieza a contar toda la historia de la panadería, me da un pan de los que hacía, me muestra todos los equipos. Yo duré ahí todo el día hablando con el señor, él contándome toda su experiencia. Tenía como 40 años trabajando, no menos. Él tenía como 40 y pico, pero sí, desde niño estaba trabajando en panadería y me cuenta toda su experiencia y por qué pues fracasó en ese negocio.
Y me dice, mire, hijo, si usted hace esto y esto y esto, pues esto fue lo que a mí me llevó al fracaso, no sé qué. Me vendió la idea, mejor dicho, yo me enamoré de ese negocio. Yo soy un tipo muy apasionado, de pasiones. Yo a mí las medias tintas, el suegro mío se asustó cuando me vio tan emocionado. Pero venga, ven, usted se va a venir a trabajar aquí. No, yo era como para que invirtiera. Sí. Y no, suegro, me vengo a trabajar aquí. Pero ven, pero yo no lo veo a usted. Eso era una vaina muy humilde, ¿sí? Y que pues mi suegro en aquel momento pues diría, no, pues esta panadería, o sea, eso es para que ven, compre los equipos, invierta si quiere o no sé, para sacar del ponche al amigo, Sí. pero no era para entusiasmarlo así de esa manera, Claro. de que usted se va a venir a meterse. ¿Usted qué sabe de pan? ¿Usted qué de pan, Ben Levis? Y usted es de pan y en estas condiciones tan horribles, porque los equipos, te estoy hablando de equipos de 20 años. O sea, equipos completamente obsoletos, viejos, en condiciones que no estaban en buen estado. O sea, era un remate ahí de una panadería, moldes torcidos. Bueno, yo le digo, me vengo para acá. Mira, Janet, yo en ese momento dije, y te lo dije, te lo juro que fueron esas palabras, este va a ser el Polar que yo estoy buscando. Yo buscaba ser como Polar, ¿te acuerdas? Sí. Que era mi... Yo dije, aquí voy a construir Polar yo. Y eso fue hace 10 años. Y entonces, bueno, me fui, vendí el Spar, me demoré como un mes en venderlo, como 15 días. El señor afanándome por la plata, llegué con la plata, le pagué, me entregó, arrancamos con los mismos 3 muchachos que él tenía, 2. Sí, mire, no, este es bueno, él me lo recomendó. Sí. Y bueno, cuando les hago yo la primera, yo, pero full entusiasmado, les hago la primera reunión, yo me acuerdo. Eran 3 muchachos y yo los reuní ahí. Y yo estaba aburrido porque, pues, sí, acaban de quebrar y pues se les debía, no se les había pagado. Bueno, entonces yo les empiezo a hablar. No, mire, aquí vamos a construir la mejor panadería de este sector. Y yo empiezo a hablar. Yo les veía en sus ojos a ellos que no me creían. Claro, un muchachito, no tan muchachito, pues 26 años, ¿sí? Hablando y hablando y ellos acabando de... Un maestro panadero de 40 años que acaba de quebrar, este loco que no sabe de pan, y va a venir a hablar de que yo les veía en sus ojos que ellos no, aquí vamos a hacer la mejor panadería y no sé qué, y vamos a hacer los mejores panes. Yo ya tenía unos referentes. Mire, y aquí, y te los cuento, ¿va? Sí. Hablarlos con nombre. En la ciudad eran Panadería La Mejor y Tortas El Castillo de las Tortas. Y yo ya los había dateado ya por internet, porque ahí en esa no existía tantas redes. Claro. Entonces era por Google. Entonces yo, mire, y La Mejor y no sé qué, y mire, estas son las fotos y las tortas. Ahí no existía Instagram. Y mire, El Castillo, ya fui, ya averigué precios. Vamos a hacer igual que ellos. Y yo en un chusito, soñando con... Ellos me miraban así como que, no, termine de hablar rápido, que me quiero ir a hacer la harina, que bastante trabajo tengo como para escucharlo de este loco ahí con sus ideas. Y arrancamos. Y qué difícil fue arrancar. No sabía nada de panadería. El tema de los costos me dio 3 golpes. ¿Usted cómo costeaba? No, pues fácil. A ojo, ¿no? No, súper fácil. ¿Qué este pan? Como cuestan todos los emprendedores. Este pan, ¿cuántos salen? Salen 10 panes. ¿Y qué utilizaste? No, 5 kilos de harina. ¿Cuánto da eso? Dividido en 10 panes. Cada pan me sale 1,200. Costaba la pura materia prima. La pura materia prima. Y bueno, yo sabía que, bueno, de ahí tengo que sacar para el alquiler. Claro. Pero y más así nada. así como iba a crecer. Nunca. No había probabilidades de crecer. O sea, yo vendía y vendía y vendía porque como era tan buen vendedor, ¿sí? Yo vendía. Nunca tuve problemas de venta. Yo salí, yo me puse el overol y bueno, a vender. Y no, eso cada mes, eso era... Pagaba, eso sí, alcanzaba a pagar, sacaba lo de mi comidita y cualquier gasto chiquitico, ¿sí? Pero no quedaba para más nada. Yo pinté el negocio, lo arreglé, lo limpié, estaba muy sucio, le hice mantenimiento a los equipos, ¿sí? Pero era plata que yo traía a mis ahorros, que el negocio no producía. O sea, el negocio producía para pagar y para la comida, porque eso sí, sería mentira decirte que aguanté hambre o que, no hay para la comida, no. Yo sacaba lo de mi comida, lo de mi familia, que sí, o sea, la comidita. Y yo le pagué al señor y me quedaron un par de millones. Pintamos, cambiamos unas luces, unos ventiladores que no servían. Le hicimos mantenimiento económico a los hornos, ¿no? No fue que
Y arrancamos, pero fue muy difícil. Pero empezamos a vender más, y a vender más, y a vender más, pero no ganaba. Y entonces yo, pues el discurso que de las mentes pobres, es que el pan no da plata. Claro, yo me metí en este negocio y sin saber, ese es un pan. El pan no da dinero, porque mire, el vecino vende, tiene 30 años vendiendo pan, y mire, lo vende a 200 pesos. Entonces, si yo lo pongo a 300, nadie me lo compra. Ese es el discurso de uno. Uno cree que si el de al lado vende más barato que uno, no se lo van a comprar. Y así anduve como año y medio, guapeando, monté una pequeña distribuidora de azúcar porque la panadería ya estaba un poquito triste porque no daba plata. Entonces vendí otro carrito que tenía allá. Le quité una plata prestada a mi papá. Pues yo decía, papá, ayúdeme. Me prestó. Entonces montamos un negocio de venta de azúcar. Tampoco me iba bien. Ese peor. No, ese azúcar, joder, pucha, ese sí no da ni para los gastos. Más quebrado. No, ese sí peor. Ese sí. Entonces imagínate cómo estaba yo de triste. La panadería. Mira, te voy a nombrar. Yo monté como 5 negocios en el afán de querer salir adelante. Sí. Monté y de creer que era el negocio lo que no funcionaba. No, resulta que el que no estaba funcionando era yo. Entonces, mira, monté un criadero de codornices, todo pequeñito. Sí, pero eran emprendimientos. Todos costaban más de 3, 4 millones de pesos. Una venta de azúcar en la Nueva Cesta. Monté otro punto de pan pequeñito. Monté en la parada ahí en la zona de frontera una venta de víveres. Intentando ver cuál era el negocio que me ayudaba a salir adelante. Y nada, o sea, no. Yo me iba a ir para Estados Unidos. Yo allá tengo 2 hermanos que están trabajando. Y entonces mi papá, coño, hijo, pero usted mire, ¿qué está haciendo? Porque luego que trabaja mucho y sí, mi papá era duro. O sea, mi papá era un negro, peleapretado así churco. No joda, pero él me quería. ¿Sí me entiende? Claro que él no era muy expresivo, pero sí se preocupó. Hijo, ¿usted qué está haciendo? Yo lo que trabaja y no hay... No. Entonces, ¿por qué no se va para Estados Unidos con sus hermanos? Y yo lo estaba pensando. Yo, bueno, pues renunciar a mi sueño por ahora, claro. ¿Sí? Y irme. Yo ahí ya le debía plata a mi papá y plata al banco. Y ya había vendido todo lo que tenía en Venezuela. Sí, ya no tenía más nada. Se acabó la caja porque yo tenía unos buenos ahorros. Te puedo decir que tenía buenos milloncitos allá. O sea, no eran 2 ni 3 millones, no, era platica. Tenía un par de carros, los camiones. Sí, todos usaditos, pero se recogió algo. Pero ya le debía al banco. Entonces yo me senté una vez y te lo juro que fue así. Y eso la conté hace como 8 años la historia o 7. En el computador de mi hermana, que estaba estudiando odontología, pero pues yo no tenía para comprar un computador. Ya estaba ya en las últimas, en los rines, dicen en Colombia. En los rines, sí. Sí. Entonces ella me prestó el computador y me lo dejó ahí. Entonces con el computador hacíamos los papeles fotográficos, yo llevaba algunas cuentas, o sea, lo usaba. Entonces estoy sacando las cuentas en el computador de mi hermanita, recuerdo, de si me voy a Estados Unidos, ¿cuánto tengo que producir allá para mandar para Colombia para pagar la deuda que le debía a la vivienda en ese momento? ¿Sí? Entonces yo estaba sacando las cuentas porque eran varios créditos. Tenía tarjeta de crédito rotativo, crédito, le ponen un poco de nombres, productos diferentes. Sí. Entonces estaba sacando la cuenta y siempre eran como, hay que mandar como 5 millones de pesos mensuales para pagar, porque ya me habían prestado. Entonces yo dije, bueno, tengo que mandar 5 millones. Y estoy sacando la cuenta y está mi esposa atendiendo. Yo estoy en un escritorio y la panadería era ahí, donde están las cámaras. Y mi esposa está atendiendo y yo la veo que está corriendo y yo estaba pidiéndole a Dios. Yo, Diosito, ¿será que me voy? Ayúdame, dame claridad en mi mente. Mándame una señal, dice uno, mándame una señal. Claro. Cuando está uno triste, eso sí. Cuando uno está más triste. Bueno, entonces yo estoy ahí sacando la cuenta y yo que ella está corriendo porque tiene 3 clientecitos y pues vendíamos unos panes así chiquiticos y eso la gente llega y decía 2,000 pesos surtido. Entonces había que pasear todas las vitrinas. Entonces uno se atareaba. Con 3 clientes uno se atareaba. Recuerda que mi problema no fue tanto nunca la venta. Entonces ahí llegaba gentecita. Y entonces yo que ya está tareada y veo que los demás están esperando así. Nadie espera con buena cara y menos en un barrio. No, mentiras, en ningún lado. Nadie espera con buena cara. Sí. Entonces como que, coño, ese chamo, ¿por qué no se para a atender? O sea, uno lo ve, ¿no? Claro. Y yo, voy a pararme a atender porque yo estaba ahí todo triste, deprimido. Pero dije, no, voy a pararme a atender porque
Y entonces, entre los dos atendimos a esos 3 clientes. Llegaron 2 clientes más. Me demoré como 20 minutos en volverme a sentar a la silla, Yané. Esto es verídico. Yo ya lo he contado varias veces. Cuando me vuelvo a sentar a la silla, porque yo ya estaba ido para Estados Unidos, tenía mi visa, mi papá me la había sacado desde muy joven. Entonces digo, me ando duro, pues yo. Digo una grosería, no la puedo decir aquí. Digo, Ben Levis, si usted no es capaz de sacar este negocio adelante. Ahí yo tenía la granja de codornices, los abasticos, pero en Colombia, eso estaba funcionando. Si usted no es capaz de sacar este negocio adelante con esa cantidad de clientes que tiene, usted no va a ser capaz de sacar nada. No le sirvió a Venezuela porque emigró porque no le gustó. Ahora va a emigrar también de Colombia y teniendo un negocio en donde la gente está viniendo. El problema no es el negocio. No te sirvieron las codornices, no te sirvió la venta de azúcar, no te sirvió la venta de productos al mayor. No te sirvió la panadería. ¿Será el negocio o eres tú? Entonces tenía el computador ahí y googleé, te lo juro, razones por las cuales un emprendedor fracasa. Y la primerita, porque no domina su oficio o su arte. Y yo, ¿por qué nada? Pues yo no sé hacer pan. Nunca en mi vida he hecho pan. Vamos a hacerle caso a Google. Escuelas de panadería en Cúcuta. Tal, me salió ahí, Amaltea. Le dije, ¿sabe qué? Voy a quemar el último cartucho, Diosito. Voy a cerrar todo ese poco de negocios que tengo que no me están dando todo, me están dando pérdidas. El que menos me daba era la pan. No, la panadería sí daba ganancias porque sacaba lo de la comida. Sí. Y más bien a veces sacaba lo de alguito de otro negocio, o sea, pero muy poquito, pero era el que más trabajaba. Trabajaba mi esposa y yo 15 horas al día. Y tenemos, no sé, 3, 4 empleados más. Le dije, no, ¿sabe cómo es la cosa? Voy a cerrar todo lo que tengo y me voy a concentrar en la panadería. Y empecé a investigar por internet, ¿sí? Y voy a meterme a estudiar panadería. Y me meto a estudiar panadería. Y llega un amigo con un regalo, un libro. Mire, eso fue Dios. Ya te vamos a caer a mentira. Pero pues creo que aproveché bien la manera como se dieron las cosas. Mire, don Ben, mire, le regalo este libro, un amigo. Bueno, bonito y carito de David Gómez. Entonces imagínate, se junta el estudio que empiezo yo a recibir de panadería, pastelería. Sí. Bien, y empiezo a entender y entonces ya no solamente a estudiar, sino a meterme atrás en el taller, que a mis panaderos no les gustó, les incomodó. Es que tenía un panadero que era muy peleón, muy problemático. Amigo mío, claro. Pero pues ahora es amigo mío, pero todo era esos negativos. Claro. Negativos. No veían lo que usted veía en ese momento ahí. Él iba a cobrar su quincena, era muy bueno, sí. Pero a él no le pida un favor, no le pida, o sea, él iba, o sea, era una relación transaccional. Claro. A pesar de que ahora hoy en día es amigo mío, montó su propia panadería, lo admiro porque es un tipo trabajador, pero él era transaccional conmigo. Claro. Y yo soy más emocional. Claro. Yo soy más de pasión, de mira, vamos a construirlo juntos, ayúdame, yo te ayudo. Claro. Págame mi vaina y chao. Vete tú a construir tu mundo y tu universo tú. Sí. Entonces cuando yo le dije que venga, necesito que me enseñe porque eso no le gustó a él. Pero pues ahí lo fue haciendo a tranca y a mocha, pero yo lo que hacía era estorbarles. Porque la panadería es bien chiquita. Y un tipo ahí al lado tuyo, ¿y esto para qué es? ¿Y esto por qué? Tal, y él se rascaba la cabeza así. Era mal geniadísimo, chamo. Y así duro. Como para no gritarme. O para no, porque pues no podía. Porque aunque después terminamos la relación laboral fea. Pues yo también tengo mi temperamento. Y luego fuimos amigos. Entonces él llegaba y... Me acuerdo de su cara. Pero era para no reaccionar conmigo. Y yo, coño, ¿yo por qué tengo que aguantarme esto? Hasta que explotamos los dos. Me gritó y yo le dije, no, ya no más. Entonces todo el mundo, él era el panadero, el que sabía todo. Todo el mundo, no, ahora sí se acabó la panadería. Imagínense. Claro. Mi esposa, ahí ya teníamos como 5 empleados porque habíamos empezado a vender más. Yo ya empezaba, pero yo no, viejito, no podemos más. Y él pues se creía indispensable porque era muy bueno. No podemos más, viejito. No, vamos. No, vieja, no. Bueno, yo me voy, eso tiró el delantal y yo. También. Se fue. Y bueno, me tocó a mí con el ayudante. Y hágale, papá. Saque adelante ahora sí. ¿Sí me entiende?
realmente le tocó más al ayudante que a mí, porque Claro. yo estaba era de ayudante del ayudante. Entonces, Sí. yo me acuerdo ahí, Dieguito. Ah, no, mentiras. Dieguito, vamos a sacarla entre los dos. Me dice, no, jefe, como a los 2 días, yo también me voy. Era el ayudante, que eran amigos, y él era muy más humano, Sí. pero dijo, no, se va el jefe, o se va el... Yo me voy, porque imagínate, ahora me va a tocar a mí más duro. Y me dice, me voy en 15 días, consiga a alguien, y yo se lo entreno. Bueno, conseguí a alguien, y sacamos esa panadería adelante, la producción. Entonces ya tenía yo mis clases de panadería, me traje a los profesores. Yo era un apasionado, experto en abrir puertas. Entonces le llevé panes a mis profesores. Mire, tengo este emprendimiento. Quiero llegar, quiero dar. O sea, que cuando uno empieza, bueno, ¿y usted quién es? ¿Qué quiere? No, yo quiero crecer. Mire, pruébeme este Claro. pan. Me daban tips y empecé yo a practicarlo en la panadería. Para hacerle el cuento largo, corto, mejoramos los productos y a su vez estaba yo leyendo ese libro de Bueno, Bonito y Carito que me explicaba en 300 páginas por qué yo había fracasado, Claro. el precio. Y me explicaba cómo pararme ante una audiencia y vender con un precio razonable. Sí. ¿Y por qué hacerlo? Entonces me enamoré de ese libro, lo apliqué y a veces me parecía difícil, pero los resultados fueron mágicos, Yané. Mejoré mis productos y empecé a cobrar bien por mis productos. Y empezó la bola de nieve a crecer. Yo creo que en el casi tercer año, como en ese proceso fueron como 2 años y medio, 2 años y piquito. Sí. Sí, ya para el 2017 ya la panadería, aunque estaba igual, te voy a decir los números. O sea, ya vendía fácilmente 2,5 millones de pesos diarios hace 7 años. Eso es mucho dinero para una panadería barrio. Sí. Y teniendo en cuenta la evaluación, yo creo que sería ahorita como de 4 o 5 millones de pesos diarios, un solo punto. Y yo pagué el crédito que le tenía a la vivienda. Al último que le pagué fue a mi papá. Ese sí me demoré. Pero le pagó. Pero le pagó. pagué. Y empecé a soñar, ya luego eran 10, 12, 15 compañeros de trabajo, 20, 30 colaboradores. Llegamos a tener 50 colaboradores en ese punto. Eso nos chocábamos unos con otros. De lo pequeño que era, sí, claro, yo amplié. Eso era una casa. Entonces yo amplié de manera muy empírica todavía, porque a pesar de que vendía bien, pues tampoco era que ganara millones. Sí. Vendía mucho. Sí, y a pesar de que logré ya tener una utilidad, pues todo era debía plata y la panadería estaba muy mal y todo era compré unos moldes, compré un horno, empecé a comprar cositas, equipar la panadería. Cuando, bueno, ahora vamos a equipar al frente, ya era como el cuarto o quinto año. Entonces compré todas las vitrinas, puse yeso, remodelé, la panadería quedó en aquel momento, eso fue hace como 6 años, espectacular. Sí, parapeteadita, porque cuando llovía, eso se nos inundaba horrible y eso no lo pude arreglar. Entonces, ahorita ya está, la primera está otra vez deterioradita, pero no como cuando yo llegué, pero sí uno para arreglarla hay que tumbarla porque es una casa muy vieja. Entonces, entonces quedó bonita. Hace 6 años eso brillaba esa sede y como era un barrio, pues no, eso brillaba mucho, ¿sí? Y empecé yo a descubrí las redes sociales para el negocio. Ya existían, pero no se manejaban en el negocio. Y empecé a darle a las redes sociales yo hace como 6 años, 7 años. Y también empezó suavecito, pero luego se fue haciendo una bola de nieve y a crecer y a tener más audiencia. Entonces ya hice campañas en radio, en televisiones regionales, hacía canjes de productos con las televisiones, como la torta era tan rica. Yo me acuerdo que había una presidente de tele, primero era creo que Norvisión y luego ella pasó a Canal Tro. Y entonces yo le hacía las tortas a Canal Tro y hacíamos canje publicitario. Y yo feliz. Y a ellos pues también les gustaba. Claro. Pero yo era muy hábil. Entonces yo le decía, bueno, mire, yo voy a ir con mi equipo y le voy a ayudar a partir la torta. Una vez le hicimos un televisor. Y yo le ayudo a partir la torta. Entonces, claro, yo me iba todo uniformadito y con tarjetas. Y ellos me dejaban, pues ellos felices, tenían un cariño a la panadería. Y yo parta la torta y entreguele tarjetas. No, eso hacía un marketing. O sea,
era muy apasionado. Todavía lo soy, pero ya ahora en otros escenarios. Sí. Y Janet, la empresa empezó a crecer y a crecer y a crecer, a crecer, a crecer. Y la gente a pedirme sucursales y sucursales y sucursales. Quiero una, no la. Entonces yo, bueno, yo todavía estaba asustado porque acaba de pagar la vivienda. Yo me demoré como 2 años en pagar ese crédito de la vivienda. Sí. Y yo dije, bueno, esto me funcionó aquí. Ya llevaba como 4 o 5 años en el municipio de Los Patos. Y dije, bueno, aquí me demoró casi 5 años. Supongamos que con todo lo que he aprendido, me demoré 1 año en algún otro lugar, porque no daba por sentado de que podía hacerlo tan fuerte como lo hice. Ya te voy a contar la segunda parte de la historia. Entonces yo dije, bueno, por eso Dios me ha ayudado. Entonces, yo fantaseaba, antes de pagar la deuda con la vivienda, yo paseaba por Cúcuta, ya cuando estaba enamorado en la panadería, porque pasé varias etapas. Pasé una en donde no quería saber nada de la panadería porque estaba triste, porque trabajaba mucho, pero luego pasé ya por otra donde ya quería montar más panaderías, pero no tenía el dinero, ¿sí? Entonces yo pasaba por puntos, visitaba otras panaderías. Mire, yo me cansé de tomar café en Juan Valdés y café en Panadería La Mejor, y pues yo me sentaba allá a mirarlo, era mi admiración. O sea, yo me sentaba en Juan Valdés y yo decía, pero eso fue más adelante. Juan Valdés fue ya después cuando yo dije, quiero una cafetería también. Porque antes vendía pan, pero yo iba y me sentaba allá en La Mejor y en el Castillo y yo decía, wow, todos uniformaditos. Yo no tenía uniforme, Janet. O sea, no teníamos, o sea, éramos un emprendimiento. Claro. Y ellos todos uniformaditos así, esos pisos brillantes de porcelanato y todo impecable. Yo decía, Dios mío, yo quiero. Lo único que te puedo decir que era bueno, que por ahí arrancamos, era la calidad del producto. Yo probaba una torta y humildemente yo decía, le compito. Pero el local, los equipos, donde horneaban los pasteles, hacían, o sea, pues era pura tecnología. Y yo con mi mejor, yo decía, yo quiero. Pero yo creo que eso activa también un sensor. Bueno, no es un sensor, es una parte del sistema del cerebro donde como que tú piensas tanto en algo que lo atraes y lo ves en el mundo, ¿no? Sí. Creo que Margarita Paso le llama sistema reticular. Sí. O sea, como que en lo que piensas, el cerebro te lo muestra. Claro. Entonces, yo me iba para allá y me llegaba cargado de energía. Yo decía, si ellos pueden, yo también puedo. Y empezamos a fantasear con abrir otro punto. Entonces yo daba vueltas por Cúcuta y yo decía, ay, como ahorita vine al podcast y voy a dar una vuelta por Bucaramanga, a ver qué locales hay disponibles por ahí. Claro. Entonces, eso es algo, como un hábito, como algo que disfruto, como fantasear. Uy, ahí quedaría bien una gran cosecha. Me paro, miro el movimiento. Si hay una panadería cerca, me tomo un café cerca o un hojaldre. Eso ya lo estaba haciendo yo, pero no tenía todavía la plata. Y vi un local de pollos, que venden pollos. Y yo decía, wow, tremenda esquina, qué espectacular esa esquina. Y el local estaba el negocio adentro, solo, pero yo veía que era buen punto y estaba como abandonadito. Y decía, uy, ese punto como desperdiciado ahí. Claro. Y eso ni siquiera quedaba trayecto de mi panadería, ¿no? Eso quedaba de punta a punta. Y yo pasaba y yo decía, uy, qué rico una panadería ahí. Mira el poder de la mente. Pero ese local tenía como 20 años siendo de pollos, ¿sí? Que se llama igual donde comimos pollo hoy, pero creo que esa no es la marca. Pero que aquí, bueno. Estoy en mi panadería cuando la última cuota del crédito, la pagué. Y digo yo, bueno, ahora sí yo creo que... Y la gente pidiéndome, ya tenía 50 personas trabajando conmigo. Y la gente pidiéndome sedes por todos lados. Porque uno es bueno para pedir sedes. Uno a veces que, no, una sede tal, una sede tal, una sede. Yo, no fuera así de fácil, Dios mío. Como si fuera así de fácil crearla. Entonces la gente pidiéndome sedes por todos lados, pues ahí ya tenía, no sé, como 100,000 seguidores en redes sociales o 50,000. O sea, era mucho para el momento. Claro. Era mucho para el momento. Ya tenía mucha venta. Ya la gente venía de otros municipios, de Cúcuta, Villa del Rosario, bueno, esos dos municipios, y de patios. Sí. Pero para mí eso era un orgullo que atravesaran Villa del Rosario y venir. ¿Cuántas panaderías en Villa del Rosario venir a comprar en los patios? O sea, eso para mí es que lo vi por las redes, todo el mundo, o por televisión, tu canal o el Canal Tro, que yo les hacía las tortas. Bueno. Sí. Entonces dije, bueno, voy a salir a dar una vuelta. Y me voy para Atalaya, imagínate, yo en los patios, una vuelta a Atalaya.
Jané, cuando paso por esa esquina que yo ya me había visualizado que era buena, que me viesen, y veo la Santa María, no tenía letrero, veo la Santa María a media asta. Yo voy con un amigo, con el ingeniero Larry, que lo recuerdo con mucho cariño, ya no trabaja conmigo. La Santa María a media asta, el local apagado y un charco de agua así como si estuvieran lavando. Y yo paro y Larry, mire, uy, ¿será que desocuparon ese local? Ay, Larry, no puede ser. ¿En serio? Entonces le pregunto a una vendedora, bueno, es ambulante, ella tenía su local ahí, Sí. pero sacaba como una tiendita de zapatos, sacaba los zapatos ahí al pie de calle. Entonces le digo, buenas tardes, mi señora, ese local, ¿por qué está cerrado? Porque me dice, mijo, ahí había una cosa de pollos, pero ya cerraron y lo están entregando hoy. Yo, ay, ¿usted no tiene el número del señor para llamar? ¿O quién tiene esos locales? Porque ella era de esos mismos locales. Sí. O sea, era un local de al lado, pero era un solo edificio. O sea, Entonces me dice, no, hijo, pero el dueño es el del local siguiente, una papelería. No me acuerdo cómo se llama el señor, ya es una belleza de persona. Entonces me dice, vaya y pregúntele. Y yo me quedo en el carro con Larry. No, vamos, pues vamos a preguntar. Y llego, buenas tardes, señor, mira, así, buenas. Caballero, que el local de la esquina, 3 pisos. Entonces me dice, sí, ya está alquilado. Me lo entregaron hoy, pero ya está alquilado. Y yo, sí. Sí, caballero, ya viene una vaina de apuestas de Cúcuta, apuestas deportivas. Y ya. Y yo, ¿y usted ya lo alquiló? ¿Ya firmaron el contrato? Y me dice, no, pero hijo, la palabra de un hombre, o sea, señores de antes, ¿no? Claro. Ya no, de ya. pura palabra y todo el Yo, tema. me dijo, ¿usted qué negocio tiene? Y yo ahí tenía las redes. Entonces le muestro la panadería, lo que hemos hecho en el local, cómo lo arreglamos. Y bueno, le doy un discurso que él llega y me dice, pues mire, hijo, vamos a hacer una cosa. Eran como las 4 de la tarde. El señor viene hoy a las 6 a buscar el local. Si el señor no viene, ese local es suyo. Porque él me lo mostró y todo. Yo, venga, muéstremelo. ¿Sí? Me dijo, pero eso ya está alquilado. Yo, pero muéstremelo por si acaso. Y miren las cosas de Dios. Es que es bravo. Yo estoy arriba, eran 3 pisos. Y yo estoy en la terraza. Y llego y ya no, eso fue después. Ya, eso fue, perdón, me equivoqué. Entonces él me lo muestra. Sí. Y me dice, venga a las 6. Si a las 6 el señor no llega, el local es suyo. Costaba como, en aquel entonces, como 2 millones de pesos el local. Era un edificio grande, o eran 3 pisos, y 2 millones de pesos hace 6 años era plata. Claro. 6 años y pico era mucho, era dinero. Claro. Entonces yo, bueno, no está tan barato, pero bueno, listo, ok. Y me voy yo a tomar café en una panadería como a 2 cuadras. Janet, y me empieza a dar un pánico porque el señor ya se empezó a convencer, o sea, el señor ya quería alquilarme a mí el local. Sí. Y yo empecé a ver, yo me senté en la panadería y empecé a ver, mire lo que es el cerebro, pero estaba asustado. Empecé a ver las calles como sola. Y yo le decía a Larry, uy, Larry, esto sí era buen punto. Mire esta soledad. Larry. Y empecé yo con un pánico, miedo. El miedo, claro, yo acababa de perder plata, de trabajar 2 años para pagar una deuda. Una cosa es decirlo, trabajar yo creo que como 2 años y pico para pagar una deuda, vender las cositas que tenía en Cúcuta y quedarme literalmente con una panadería. O sea, yo no quería volver a fracasar. ¿Sí? Tenía temor de que eso volviera a pasar en su vida. Y de paso no tenía plata. Sí, claro. ¿Sí me entiendes? O sea, tenía que salir a buscar, sí, que estaba contando con el banco porque ya había hecho buenas relaciones, pero no la tenía. Entonces... Pero el señor ya estaba convenciéndose de que... El señor ya estaba conmigo, véngase a las 6. Y a mí literalmente las rodillas, claro, estaba más joven, todavía más muchachito. Las rodillas me temblaban, Jané. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué tal donde este señor no llegue y el señor me dé la llave? Y yo, ¿qué hago después para amoblar ese? Yo acabo de pagar la deuda, pero ¿y qué tal que no me vaya bien otra vez 2, 3 años trabajando 15 horas, Dios mío? Y ese miedo, Jané. Y yo, bueno, lleguemos de todas maneras. Cuando voy llegando y el señor está en el fondo como discutiendo con un señor, o discutiendo no, así mal encarado, sí, incómodo. Entonces me hace, venga. Y el otro muchacho que estaba ahí agarra y se va. Me dice, el local es suyo. Ay, cuando me dice así yo,
más miedo me empezó a dar. Este señor no me salió con nada, que no, que en el local no era para él, que era para que él tiene una jefe y que la jefe viene el miércoles. No, yo le dije que no. Usted me dijo que hoy yo le aparté el local. Ya vino otro señor, mire, el local es suyo. Y yo agarro las llaves. Y entonces venga para entregar, para explicarle qué es. ¿Sí? Y entonces voy subiendo con él y estoy en la terraza. Te lo juro, mira, no te estoy mintiendo en nada. Estoy en la terraza y yo ya arrepentido, Yané. No arrepentido, pero como que diciendo, Dios mío, ¿en qué me metió mi optimismo, mi pasión? Yo aquí sin plata, te lo juro. Y que me desmientan Aira si ve esta, me llama la gerente del banco. Estoy en la terraza pidiéndole a Dios, Dios mío, ¿yo qué hice? Yo ahora con este local, esto para amoblarlo, eso hay que se necesitan por ahí 20, 30 millones para arrancar. Yo no los tengo. Claro, yo estaba contando, yo sabía que el banco me los podía prestar porque les había quedado súper bien, pero como que era muy rápido, como que yo acababa de fracasar y como que ya me estaban ganando los miedos, pero ya había dicho que sí. Y me suena el teléfono, Naira, gerente del Banco de Bogotá. Le contesto, Yané, y me dice, don Ben, tiene un preaprobado ya de 50 millones de pesos. Y dije, no, esto es una señal de Dios. Y le echo el cuento a Naira. Naira, es que estoy aquí en un local, tengo miedo, ¿qué hago? Me dijo, ven, pues aquí tiene 50 millones, ya. Es venir a poner la firma y yo no, Dios, esto es usted. Colgué, lleno de miedo, me fui, firmé los 50 millones. Mire, Janet, yo arreglé el local, yo no gasté los 50 millones, gasté como 20 o 30. Yo creo que como 20. No, Janet, ese mes creo que me fue muy bien en los patios. Yo gasté muy poquito de esa plata. Y entonces yo dije, bueno, voy a hacerle publicidad, ponerle luz, letrero. Y yo gasté esos 50 millones como 10 millones o 15, no recuerdo. La tenía casi completa porque fui muy austero. Y dije, bueno, como en los patios me demoré 5 años para que mi negocio reventara y diera buenas utilidades, yo aquí me voy a dar tiempo de 1 año. En 1 año, yo creo que con todo lo que he aprendido, ya el negocio tiene que ser rentable. No me puede pasar lo que me pasó con la panadería anterior, con los negocios anteriores. Y contraté 7 personas. Yo lo recuerdo. Y dije, voy a guardar estos 30 y pico millones para pagarle sueldo, para pagarle alquiler al señor para no quedarle mal. Porque yo supongo que los primeros días esto no va a dar como los patios, que los primeros días ni nada. Claro. Ahí Yané. Empezamos nosotros a anunciar por las redes que vamos a abrir. El día. 7 muchachos ahí trabajando y yo y mi esposa. No, Yané. Nos dieron como dicen aquí, una bolía de trabajo, como dicen los costeños. Toda la producción que había hecho se me acabó como a las 10 de la mañana. Toda. Y duré como 15 días para estrenar los estantes porque pan que salía caliente, habían 20 personas haciendo cola en Atalaya y los vecinos de Atalaya, si me ven, se acordarán. El panadero de Atalaya, que hoy en día es el jefe de panadería de toda la planta de producción, me dice, jefe, yo trabajo en otras panaderías, pero yo nunca he visto que hagan cola por pan. Yo nunca he visto que hagan cola de las panaderías que a mí se me hacía la cola. Sí, esperando a que el pan saliera, porque salía, se acababa, y entonces se metía el otro carro al horno y se demoraba 40 minutos. Entonces, mientras se vendía ese, no alcanzaban a comprar todo. ¿Y en cuánto sale? No, en 20 minutos, en 15 minutos. Y se sentaban ahí a esperar en una bordecita o parados. Mire, a los 3, 4 días nosotros triplicamos la gente. Teníamos 21 personas ahí trabajando. Me tocaba traer pan de la sede de los patios y la sede de Atalaya fue un éxito que yo no tuve necesidad de tocar esa plata que me prestó el Banco de Bogotá. Y ahí es donde viene un poquito lo de la zona de confort. Entonces, o lo de que ya... Entonces yo venía preparado mentalmente, psicológicamente y de fuerza de que iba a trabajar 1 año como una bestia, como había trabajado en los patios, para que funcionara. Y resulta que Diosito me da el regalo de que esa empresa arrancó vendiendo con pie derecho prácticamente lo mismo que vendía los patios. Y yo tenía mis 30 y pico millones que me había tocado. Y cuando yo dije, bueno, de repente es el boom de la inauguración. No, Yané, eso más bien crecía. Como a los 3 meses digo yo, no, venga, esto ya camina solo. Yo necesito otro reto. Y me fui para el barrio de La Libertad. Con esa misma platica, Yané. Y desde ese momento, todas las sedes han sido igual. Aplicamos los mismos principios básicos. Inauguramos Libertad, Ospina Pérez,
Capillana, Prado del Este, Centro, Villa del Rosario, San Rafael, Belén, y todas arrancaron con pie derecho. Eso es una bendición. Es una bendición. ¿Cómo convertir una idea por la que, o sea, sin saber hacer un pan, sin saber nada de ese tema, cómo convertir eso realmente en una idea de negocio que trajera prosperidad no solo a su vida, porque ya lo dijo en algún momento, y es cuando ya la cosa no es solamente lo que representa al empresario, sino cuando ya se trata de las demás personas, de su equipo, de esto que estábamos hablando ahorita cuando iniciamos, que yo le preguntaba, son 18 sedes y 360 empleos directos, cuando ya esta idea había comenzado ahí, en simplemente no saber, pivoteando negocios, saber cuál de todos le despegaba y en últimas convertirse en algo que realmente conquistara el corazón de la gente como lo está haciendo hoy. Y es que por acá nos trajeron pan. Déjenme ver por acá. Les voy a mostrar porque Ben Lewis no llegó con la mano vacía, llegó con el pan aquí. Eso, mira, ese es un tip para los emprendedores que voy a aprovechar. Mi padre me enseñó a siempre dar un detallito dentro de la humildad. ¿Te ayuda? Bueno, sí, dentro de la humildad, siempre llegar con un dulcecito. Qué bien. Y fíjate, Janet, eso como me ha abierto puertas en bancos, con proveedores, con amigos. Y más que lo fabricamos nosotros. Sí. Con ese está bien, vamos a mostrarlo vamos ahí. A ver, ay, es que huele. Es un pan hecho con mucho amor. Qué rico huele. Esa ha sido una de las características de nuestra empresa, el amor que le aplicamos a cada Perdonen producto. que lo huela, o sea, sé que oler la comida, pero es que los panes hay que sentirlos, es el sabor, lo que huele tan delicioso. Llegó con unas bolsas, esto es solamente uno porque nos trae como 20 panes. Trae unos pancitos para el café. Claro, para la y a mí tarde. me encantaría compartirlos acá con ustedes, pero bueno. Luego les damos todas las direcciones para que vayan a todas las sedes de la gran cosecha. Salgamos con este podcast y esta visita aquí con un local en Bucaramanga. Porque puede ser. Esta ciudad me encanta. ¿Ustedes qué dicen? Y puede ya tengo ser. varios seguidores en redes sociales que me dicen Bucaramanga. Y yo, bueno, vamos paso a paso. Aquí va a estar en Bucaramanga. Ben Lewis, fuertemente honramos la historia de quienes pasan por acá, por este espacio. Y lo hacemos de una manera muy especial. Usted nos trajo panes. Hoy nosotros le tenemos un reconocimiento. ¿Ah, sí? Sí. Esta es una moneda que hemos creado junto a la joyería Venecia. Sí, bueno. Y esta moneda no se va a devaluar ni con el peso, ni con el bolívar, el dólar, ni el dólar, ni el venezolano, ni el colombiano, ni el de ningún país, porque esta moneda no depende de ninguna economía. Me va a permitir entregarle. ¡Qué belleza! Junto a la joyería Venecia hemos diseñado esta pieza. A ver cómo se abre aquí esta. Ajá. Es una moneda. Ajá. Que vamos dice, a mostrarla ahí. Sí, puede, si quiere tomarla. Esa moneda dice, tu historia inspira al mundo fuertemente. Ben Lewis Gaviria. ¡Qué belleza! ¿Es un botoncito? Sí, ¿O para qué? Es un prendedor. Si me permite, se lo voy a Sí, claro, pero colocar. Por supuesto. Voy a correr ¿Cómo acá, hacemos aquí? con permisito. Un momentico. Venga. Acá en su camisa. A ver. Aquí, saco pecho aquí. Eso, como cuando uno izaba bandera en el colegio. Súper. Gracias, Janet. Mira. Y tremenda frase que hay ahí, ¿no? Claro. En el corazón ahí me llega. No, me encanta. De verdad, agradecido con este detalle. No lo esperaba. Pero de eso se trata el mundo, ¿no? De inspirar, de colocar nuestro granito de arena, de aportar. Y si ojalá alguno de estos emprendedores que hoy nos oyen logra inspirarse, pues nos podemos dar por bien servido, porque realmente cualquiera tiene el poder de construir una empresa. Lo que pasa es que hay que salir a hacerlo. Claro. Y a veces el problema, recuerden lo que decía Ben Lewis en este episodio, el problema a veces no es el negocio, el problema puede ser uno y esa mentalidad que puede estar bloqueada. Y hoy a través de su relato, me encantaría que ustedes me puedan decir esas enseñanzas con las que se están quedando a través de este episodio, con las que ustedes se van para su casa hoy a través de este episodio, en los comentarios me encantaría. Esperamos, Ben Lewis, que pueda aportar este emprendedor donde quiera que usted vaya, hoy aquí en Colombia, mañana en Venezuela o quizá después en Estados Unidos o en otro lugar donde usted quiera abrir la gran cosecha, y que eso le recuerde esos comienzos que usted tuvo, esos duros procesos que ha pasado, pero también esas victorias que está llevando a través de su empresa y todo lo que ya está generando. Este es un emprendedor que lo hacemos de verdad con todo el cariño para recordar que su historia inspira al mundo.
Y no quiero terminar este episodio sin antes mencionarle el siguiente nombre y que usted me diga en algunas palabras lo que significó para usted. Don Rubén Gaviria. Ese es mi papá. Ese fue... esa era la persona a la que más yo quería hacer sentir orgulloso en el mundo. Y cuando él se va, creo que no... Sí estaba orgulloso, él me lo decía. Pero no alcanzó a ver todo lo que venía después, porque la vida... bueno, luchamos hasta el final con él. Lo dimos todo. Sí. Hubiésemos querido dar mucho más. Pero papá luchó, no se quería morir. Pero se fue. Duré mucho tiempo soñando con él, Yané. Luego leí que eso es parte del duelo, que estaba pasando. Yo pensé que era algo más místico, pero no, en psicología es normal. Todos los días lloraba en los sueños. Todos los días se moría. Entonces leí que era parte de ese duelo que estaba viviendo. Fue mi inspiración, la persona a la que más quería hacer sentir orgulloso. Trabajé mucho por hacerlo sentir a él orgulloso. No sé, yo creo que él me inculcó como esas ganas de salir adelante y yo quería demostrarle que él lo había hecho bien. Lo que pasa es que no me alcanzó el tiempo. Cuando él fallece, yo me acuerdo que teníamos... Le faltó tiempo para... Sí, teníamos, empresarialmente teníamos 6 sedes y generábamos, lo recuerdo muy bien, generábamos 100 fuentes de empleo. Él ya estaba orgulloso de eso, pero es que lo que somos hoy en día, unos años después, y no solamente de donde estamos, sino la proyección, el respeto que tenemos, yo sé que él hubiese sentido un orgullo profundo, porque él era un emprendedor, también un empresario, y él quería eso. Él trabajó toda su vida para crecer, sí. y lo hizo hasta cierta manera, sí. Pero no alcanzó a ver lo que hemos construido en la gran cosecha, cómo hemos transformado vidas, cómo hemos transformado edificios, la planta de producción, las oficinas. Él falleció cuando todo eso estaba en construcción, de hecho lo ayudó a construir, pero no lo vio terminado. Él fue mi inspiración, mi ejemplo a seguir. Era un berraco colombiano, caleño, hijo de un paisa, negro, bravo, pero con un corazón tan humilde. Y me hace mucha falta, me hace mucha falta y espero que nos podamos volver a encontrar algún día. Yo lo extraño mucho. Si hoy tuviera una última conversación con su papá, ¿qué le diría? Si tuviera esa oportunidad de volverlo a ver y decirle algo, ¿qué le gustaría que...? Yo creo que se lo he dicho ya muchas veces. Y yo le diría, estamos logrando, papá. Estamos logrando. Uy, fue madre. Sí, se me puso la piel de gallina. Gracias, Ben Lewis. Gracias, Janet. Por aceptar esta invitación. No, tranquilo. Sabemos que construir empresa no es fácil. Que sacar adelante una idea menos. Que muchas personas ven cómo se hace, digamos, en las empresas, muy fácil como ver cómo crecen mucho, pero detrás de eso hay toda una historia. Y esa historia que hoy nos ha compartido nos ha quedado a todos anclada en el corazón. Y sobre todo saber que detrás de una historia siempre hay esos precursores, esas personas que en el cielo o en la tierra son quienes nos impulsan y nos llevan un poco más allá. Y sabemos que en el caso suyo, su papá, por supuesto que se fue muy orgulloso y seguirá estando muy orgulloso acompañándolo en ese camino. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti. Gracias por estar fuertemente hoy con Ben Lewis Gaviria.